Vamos a empezar el sermón de esta mañana. Es titulado La tentación de Jesús. Hermanos, hace tiempo escuchar al hermano Esteban hablar de estos pasajes y me gustó la idea de también yo profundizar un poco en este pasaje tan importante. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias allá en Mateo 4, del 1 al 12. Está aquí en la pantalla la narración de este pasaje de la Biblia. Se encuentra en 3 evangelios. Ahorita vamos a hablar así brevemente de los otros 2, pero regularmente este libro de Mateo es como lo describen de la forma más conocida. Entonces vamos a leerlo así donde están ustedes. Vamos a leerlo de forma al unísono, todos juntos, ¿verdad? Como decían ahí los maestros, educación básica, respetando puntos y comas. Mateo 4, del 1 al 11. Del 1 al 8 o al 12. Entonces dice la palabra de Dios así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber caminado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convertían en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la gran ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en tu mano te sostendrá. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez te voy a dar muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si por favor me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y él vinieron ángeles y le servían. Bien, vamos a hacer una oración. Señor, gracias damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas en cada uno de los pasajes de esta Biblia, Señor. Ahora te pido que sean agradables los dichos de mi boca y los pensamientos de mi corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, la tentación de Jesús. Seguramente usted ha oído hablar de este pasaje en varias ocasiones, ¿verdad? En varios momentos. Nuestros hermanos Juan y el hermano pastor Esteban también nos han estado mencionando a veces estos pasajes. Y bien, hermanos, ¿qué podemos decir como introducción de la tentación de Jesús? Bueno, pues usted ve en la Biblia, en 3 evangelios que son Mateo, Marcos y Lucas, viene este pasaje, pero está inmediatamente después del bautismo de Jesús. No sabemos cuánto tiempo habrá pasado, a lo mejor días, semanas, no creo que más de un mes, ¿verdad? Debe haber sido un periodo de tiempo corto, porque es cuando Jesús iniciaba ese ministerio. Entonces hay un gran, se puede decir, contraste entre esos dos acontecimientos, ¿verdad? Primeramente, vemos que en su bautismo hay una gran multitud de gente, una gran multitud percibió ese bautismo, porque Juan estaba bautizando a uno y a otro de esas personas, ¿verdad? Entonces, mientras en el bautismo había sido una gran multitud, en la tentación que tiene con Satanás, él estaba completamente solo. En el bautismo tuvo un encuentro así muy directo con su padre, de una forma muy visual, y en este otro tiene un encuentro con Satanás, ¿verdad? Completamente lo opuesto. Y bueno, en el acontecimiento del bautismo, pues él fue ungido, ¿no? con la voz que se escuchó del cielo, mientras que tiempo corto después, semanas, meses, él fue atacado por el diablo. Y bien, hermanos, pues el Espíritu Santo no puede tentar, ¿no? Como bien dice la palabra de Dios en Santiago 1:13, pero sí el Espíritu Santo nos puede llevar a un lugar donde seremos tentados, ¿no? Porque dice la palabra de Dios ahí cuando estamos leyendo que el Espíritu lo llevó, ¿verdad? Lo llevó al desierto, a un lugar. Si bien es cierto, él iba a tener un encuentro con Dios muy importante, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, pues también iba a ser tentado, es decir, el Espíritu Santo lo llevó a ese lugar.
Y bueno, por ahí algunos hablan de que esa tentación fue muy dura, ¿verdad? Fue inclusive mucho más fuerte de lo que nosotros nos podamos imaginar o de lo que nosotros hayamos sido tentados, ¿verdad? La otra vez el hermano Esteban nos decía eso, ¿verdad? Que Jesús fue tentado mucho más fuerte que cualquier otro ser humano. Y bueno, fue tentado porque estuvo 40 días, ¿verdad? El evangelista Marcos habla y dice, estuvo 40 días y en ese periodo de tiempo él fue tentado, ¿verdad? Y fue tentado además de una forma directa por Satanás, ¿verdad? Dicen algunos escritores que nosotros somos tentados a veces por demonios, por la legión, ¿verdad?, que él tiene Satanás, pero en este caso Jesús fue tentado directamente por Satanás. También otro punto que es importante considerar antes de iniciar con esas tentaciones es que habla de 40, ¿verdad? Es un número muy importante en la Biblia muy representante o simbólico. ¿Cuántas veces usted ha visto este periodo de tiempo de 40 en la Biblia? Entonces, ¿cómo se llama? Bueno, en esta ocasión fue tentado Jesús 40 días y 40 noches, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo Moisés estuvo con el pueblo? 40 años, ¿verdad? Y luego, antes de eso, ¿cuánto tiempo estuvo Moisés cuidando las ovejas en el desierto? 40 años, ¿verdad? También. ¿Y se acuerdan ustedes en el diluvio, ¿verdad? ¿En cuántos días y cuántas noches estuvo lloviendo? 40 días y 40 noches, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cuando estaba aquel gigante Goliat y todos los días se burlaba del pueblo, ¿verdad? Y les decía, a ver, ¿tienes miedo? ¿Quién quiere pelear conmigo? Era un gigante de 3 metros, así como Donovan, más o menos, ¿verdad? Pero ¿cuántos días estuvo él insultando al pueblo? 40 días, lo dice la palabra de Dios. Y si se acuerdan de aquellos espías que fueron a reconocer la tierra de Canaán, los mandó Josué, ¿cuánto tiempo estuvieron allá reconociendo la tierra? 40 días. Entonces es un periodo importante, ¿no?, de tiempo. Hay algunos cristianos que he conocido yo a lo largo de mi vida, y regularmente en enero, febrero dicen, voy a tomar el plan Daniel, ¿verdad? Y 40 días que se abstienen de comidas así grasosas, tratan de hacer una dieta, pero sobre todo, pues tener un encuentro más cercano con Dios, ¿verdad? Y hoy le voy a dedicar más tiempo de oración, voy a estudiar, voy a trabajar con un menor ritmo, ¿verdad?, porque voy a estar en comunión con Dios. Entonces es un periodo de tiempo importante. Y bien, como decíamos, Mateo y Lucas hablan de estas tentaciones muy parecidas. La única pequeña o más grande diferencia es que Lucas por ahí habla de la primera tentación, que es igual, ¿verdad?, el alimento. Después pues adelanta para Mateo, que es la tercera, donde le ofrece todos los reinos. En Lucas pone como la segunda tentación, ¿verdad? Y luego la tercera tentación pues es la segunda de Mateo, ¿verdad?, cuando llega al pináculo del templo. Y sin embargo, Marcos, si usted busca ahí la tentación en el Evangelio de Marcos, solamente son 2 versículos. 2 versículos. Y a mí en lo personal se me hizo muy interesante esos 2 versículos. Dice la palabra así: y luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Capítulo 12, versículo 12. Versículo 13, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, ¿verdad? Entonces en esos 40 días, a lo mejor él pudo haber sido tentado todos los días, ¿verdad? Todos los días, como 1 o 2 veces. Entonces él abre así el panorama, pues, diciendo, muchas veces pudo haber sido tentado. Y luego algo que solamente él menciona, dice, y estaba con las fieras. Y los ángeles le servían, que dicen los otros 3, ¿verdad? Pero estaba con las fieras. Y me llamó la atención eso, ¿verdad?, que estaba con las fieras. ¿Se acuerdan usted cuando estudiáramos el libro de los Hebreos? Y por ahí Hebreos lo denomina a Jesús como el segundo Adán. ¿Sí se acuerdan ustedes más o menos que estuvimos leyendo el libro de los Hebreos, estudiando Hebreos, ¿verdad? Y Adán y Jesús tenían entre muchas otras similitudes, semejanzas. De acuerdo aquí al evangelista Marcos, él decía que así como Adán se paseaba con los animales, ¿verdad?, pues dice la Biblia que Adán le puso el nombre a todos los animales, y los animales respetaban a Adán. Pues aquí el evangelista Marcos dice que también las fieras se paseaban con él, ¿verdad? Es decir, que ellas podían ver en Jesús la imagen divina, ¿verdad?, la imagen de un Dios, o así como los animales veían a Adán, ¿verdad?, un hombre sin pecado, sin mancha. Antes de que Adán cayera, pues Adán era un hombre sin mancha, sin pecado, y las fieras lo respetaban, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues las fieras también respetaban al Hijo de Dios, ¿verdad?, en este periodo
prueba. Y bien, hermanos, pues todo lo que ahorita he mencionado, existe este paralelo entre Jesús y Adán. Entonces vamos a ver la primera tentación. Dicen los versículos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él le respondió y les dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo les voy a aconsejar que ahí en su tiempo libre o de tarea, busquen, usted no sé, alguno de ustedes ha escuchado la palabra de Dios en audio, ¿verdad? Ahí dice Valera 60, versión en audio, y usted pone ahí el YouTube o lo que sea y está escuchando toda la narración, ¿verdad? Y a lo mejor alguno de ustedes lo ha hecho, pero búsquele versión dramatizada. Entonces, le iba a poner, pero para la siguiente, ¿verdad? Lo ponemos. Pero busque la versión dramatizada y viene ahí la voz del diablo así de una forma muy macabra, ¿verdad? Diciéndole, y se ven inclusive efectos de sonido. Entonces léala, ¿verdad? Porque puede ver cómo realmente Jesús, o le da una pequeña percepción de cómo Jesús era atacado, ¿verdad? Bien, bueno, pues regresando a nuestro pasaje, dice Mateo, escribe: cuando vino el tentador. Es decir, cuando en nuestra vida, hermanos, usted está seguro que va a venir el tentador con usted, ¿verdad? El tentador está suelto, y hay varios pasajes en la Biblia que dice que anda como lobo, ¿verdad? Como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Pues hasta que el Señor venga, hermanos, hasta que el Señor venga, como decíamos, y nos arrebate y vayamos a Él en su gloria, todo ese periodo de tiempo antes de eso vamos a estar siendo atacados por el tentador, ¿verdad? Nuestra vida va a enfrentar, así como Jesús lo enfrentó. Y como decíamos ahorita, así como el Espíritu Santo nos puede llevar a lugares hermosos, a pastos verdes, a lugares de paz, de tranquilidad, también nos puede llevar, ¿verdad?, a lugares de tentación, pero Él siempre va a estar con nosotros, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo. Y bueno, hermano, esto del hambre pues representa lo que el humano desea, ¿verdad? En ese tiempo pues habían pasado mucho tiempo, que más bien habían pasado 40 días de ayuno, ¿verdad? Muy diferente a la situación de Adán, ¿verdad? Porque también aquí hay una pequeña similitud, ¿verdad? El Satanás tentó a Adán y a Jesús pues con esta necesidad del alimento, pero Adán era ricamente saciado porque él podía probar de todos los frutos del Edén, ¿verdad? Solamente Jesús le dijo: de este árbol no comerás. Y el Satanás va y le dice: mira, ya probaste todos, pero te falta este árbol, ¿verdad? Entonces fue aprobado por el alimento, y también Jesús fue probado por el alimento. Muy diferentes las dos contestaciones, ¿verdad? Y bueno, este momento, ¿no?, de cuando decimos que hubo un tiempo prolongado, ¿verdad? Es decir, cuando el evangelista dice tuvo hambre en consecuencia de haber estado durante 40 días sin tomar alimento, ¿verdad? Algunos dicen por ahí en escritores, cuando tuvo hambre después de esos 40 días, es que ya Jesús prácticamente estaba desfalleciendo, ¿verdad?, del hambre, de haber estado en ayuno, ¿verdad? Yo me acuerdo, bueno, al menos yo he escuchado pues recuerdo muy bien 2 veces que un pastor iba a las iglesias donde yo, antes de venir aquí a Frutos, y este pastor, sí, que nos daba un taller del ayuno, nos decía que es muy recomendable el ayuno, ¿verdad? Ellos hablaban de ese periodo de tiempo, y nos decían, entre muchas otras cosas, bueno, va a depender obviamente también del organismo, ¿verdad?, cada quien, porque puede ser que algunos, no sé, sufran de gastritis o que tengan una repercusión más alta, pero él decía, pues hasta donde yo sé, ha sido de mucha bendición, ¿verdad?, decían estas personas. Y decía, bueno, cuando usted va a hacer un ayuno es que realmente va a dejar también de trabajar, y va a dejar, va a enfocar mucho va a depender mucho del espíritu, ¿verdad? Ellos decían, usted no puede tener una vida tan activa, ¿no? Yo voy a hacer ayuno, hermanos, pero pues no sé, soy albañil, y tengo que andar subiendo blogs, y tengo que hacer la mezcla con 40 grados de temperatura, pues va a ser muy difícil, ¿no? Se va a desfallecer prácticamente, ¿verdad? Y él dice, bueno, el ayuno es prácticamente cuando usted ha dedicado dejarle mucho tiempo a Dios, y ha dedicado mucho tiempo en estudiar la palabra de Dios. Y me acuerdo que hace poco hablaba con una persona, no del ayuno, pero él me decía, mire, fíjate que hay unos animalitos, por ejemplo, bichos, ¿verdad?, que en el invierno prácticamente se quedan como dormidos, ¿verdad?
Dice, no están muertos, ¿verdad? No andaban muertos, no andaban de parranda, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero esos animalitos, los bichos, se quedan así, casi sin hacer, casi sin moverse. ¿Por qué, verdad? Porque van a alimentarse hasta que venga el calor, ¿verdad? El verano. Y entonces sus energías las han limitado a lo menor, ¿verdad? O los osos, ¿verdad? Que invernan, el oso duerme y dice, voy a despertar hasta que el frío se vaya, ¿verdad? Entonces me quisiera imaginar que el ayuno debe ser algo semejante, ¿verdad? Yo voy a estar dependiendo de Dios, completamente del Espíritu, o teniendo una comunión lo más directa que tenga posible, y obviamente eso como consecuencia me va a hacer pues que yo no tenga tanta actividad, ¿verdad? Quisiera pensarlo, ¿verdad? Pero con todo gusto después lo comentamos, ¿verdad? Porque por ejemplo Daniel dice, voy a hacer ayuno y 3 horas de gimnasio, ¿verdad? Pues va a ser difícil, ¿verdad? Va a ser un poco complicado. Pero bueno, es muy probable que Jesús en esos 40 días él haya estado en completa comunión con el Padre, ¿verdad? Con una actividad física muy por debajo, ¿verdad? Desde el promedio. Pues bueno, continuando, este desierto se caracterizaba, hermanos, por no ser un desierto arenoso, sino había unas piedras y había rocas. Entonces cuando el diablo le habla a él y le dice, oye, pues mira estas piedras, yo quisiera imaginarme al diablo, ¿verdad? Decir, mira esa piedra, fíjate, asemeja un pan, asemeja una rosca, pues con tu poder, ¿verdad? Conviértelo. No sé, quisiera pensar eso, a lo mejor hasta había otras piedras y decía, mira, eso parece maná, parece algo, ¿verdad? Entonces era una forma de que lo tentaba, porque el desierto así lo asemejaba. Pero esa primera tentación, hermanos, es una tentación física, ¿verdad? De nuestras necesidades físicas, de nuestras necesidades de sobrevivir. Y nosotros actualmente estamos siendo pues tentados con ese tipo de cosas, a veces por una necesidad. Nosotros nos queremos decir, oye, pues yo quiero que ya rápido tener acceso a esto, ¿verdad? Y no esperamos que el plan de Dios se pueda manifestar en nosotros, ¿verdad? Imagínense si Jesús lo hace o cae en esa tentación, pues no permitiría, ¿verdad?, esa dependencia completa de Dios, ¿verdad? Entonces es una tentación que al día de hoy nosotros seguimos teniendo. Y dice la palabra de Dios allá en 1 Corintios 10:14, los límites los pone el Señor, dice, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros nos vamos a ver tentados, pero siempre que tengamos una dependencia con Dios, una comunión con Él, Dios nos dará la salida a esa tentación, ¿verdad? Entonces esta primera tentación es una tentación de nuestras necesidades físicas. La segunda tentación, hermanos, es la tentación, pues algunos yo he estudiado por ahí, hablan de la tentación emocional. Yo le puse por ahí la tentación de la fama, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en los versículos del 5 al 7. Entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y lo pone sobre el pináculo del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a los ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces yo me imaginaba en esta semana que estuve estudiando esta porción de la Biblia y decía, oye, pues cómo se lo habrá llevado a ese pináculo del templo, ¿verdad? O sea, nunca me puesto tanta atención pues como en esa semana, porque pues es lo que Dios, hablaba yo con Dios y decía que este pasaje me gustaría tocarlo, ¿verdad? Y bueno, hermano, yo no sé, porque la Biblia no dice, a lo mejor se le dio en visión, o a lo mejor le puso, no sé, fueron en sueños, ¿verdad? O luego le hizo una semejanza, no sé, pero lo lleva ahí, lo lleva a esa parte del templo, porque evidentemente pues ese templo no estaba en el desierto, ¿verdad? Y bueno, si nosotros ponemos a pensar, o dicen ahí los de la historia, es que seguramente lo levantó aproximadamente unos 60 metros del suelo, ¿verdad? Dice, bueno, tírate. Y en esos 60 metros, pues los ángeles iban a ayudar y lo iban a sostener, ¿verdad? Si usted más o menos se da una idea, pues no sé, si va a las albercas olímpicas, el trampolín más alto, la plataforma hasta a 10 metros. Y se ve muy alto. Yo no sé si usted se ha echado un brinco de la alberca de los 10 metros. Yo no me he subido así
y me puse a temblar, pero con a aplaudir, pero con las rodillas, ¿verdad? Porque se veía una altura impresionante, a 10 metros. Entonces, pues imaginen ustedes 6 veces más, ¿verdad? Esa altura. Entonces imagínense qué espectáculo tan impresionante sería, ¿verdad? Imagínense que se aviente y que ángeles lo sostengan. Y es muy probable, hermanos, que Satanás, ¿verdad?, decía, oye, yo quisiera imaginarme, ¿verdad?, hablándole a Jesús y diciéndole, oye Jesús, pues en esos 40 días, oye, tu espectáculo del bautismo estuvo sorprendente, estuvo genial, ¿verdad? Te bautizaste y luego se abrieron los cielos y se oyó una voz y descendió el Espíritu como paloma, le decía el diablo. Estuvo excelente ese espectáculo, seguramente todos se quedaron impresionados, pero yo creo que la cerita del pastel, hijo de Dios, súbete al templo y tírate, y vas a ver que toda la gente, ya si no creyeron en ti, van a creer de una forma espectacular, ¿verdad? Y a veces el ser humano también busca esa aprobación del mundo, y esa forma de decir, mira, sorprendida, con lo que estoy haciendo, estoy sorprendiendo al mundo, ¿verdad? Dicen que muchas veces los que son más tentados en o más bien no los más, ¿verdad?, pero muy seguidamente son tentados, son precisamente la gente que está en este lugar, ¿verdad?, está predicando una palabra de Dios y dice, no, hoy sí traigo un sermón acá, muy bueno, ¿verdad? Y me acuerdo que un pastor decía, yo terminé de predicar, y pues me senté en la banca y apenas me senté yo y la hermana de atrás me dice, pastor, qué buen mensaje acaba de dar. Y el pastor le responde, hermana, ya se adelantó alguien, el diablo me lo acaba de decir, justo cuando terminé mi sermón, ¿verdad? Entonces a veces nos gusta esa fama, ¿verdad? Yo durante mucho tiempo he cantado pues a voces, porque mi papá nos inculcó desde muy pequeños cantar las armonías. Y a veces cuando he cantado con algunos hermanos, dicen, no, es que nosotros cantamos así impresionantemente, ahora la armonía es hermosa. Yo veo algunos hermanos que me dicen, es que cuando ustedes armonizan, hermanos, nos sentimos en el tercer cielo, nos han dicho algunos, ¿verdad?, porque armonizan tan bien. Y yo me acuerdo que hemos participado como en unas, no sé, como 5 o más veces en algunos conciertos donde cantan muchos grupos corales, ¿verdad? Y me tocaba, nosotros hemos cantado en cuarteto, entonces casi siempre tenemos un impacto muy grande porque la familia, y ven al padre y a 3 hijos, ¿verdad?, cantando. Ese creo yo que impacta a la gente. Y yo me he tocado ver en esos conciertos, hermanos, que pasa un coro, que pasa otro grupo, que pasa otro. Y ustedes no lo van a creer, si quieren no me lo crean, hermanos, pero canta y la gente se empieza así como que a distraer, y dice, no, pues otra vez lo mismo. Y que usted no me crea, hermano, pero pasa el cuarteto y empieza a cantar y los hermanos dejan de hacer, o la gente deja de hacer lo que está viendo y pone una atención así impresionante, ¿verdad? Se parece que todos los reporteros lo levantan, ¿verdad? No sé, algo nos inculcó nuestro papá de transmitir en armonía. Pero hermano, me subo a un pináculo y cuando veo que toda la gente está cantando, o mis mamás nos están viendo, me siento como que me quisiera tirar, porque empieza a ganar el ego, el egoísmo. Entonces, es dañino, hermano, nosotros también empezamos a sentir esa pasión por las cosas, o el deseo de querer sobresalir, ¿verdad?, de los demás. Es una tentación que los cristianos siguen teniendo, ¿verdad?, tanto la necesidad física como una necesidad emocional, ¿verdad?, una necesidad de fama. Y bueno, hermanos, dice aquí el Jesús responde, porque en esta tentación, en la segunda tentación, hermanos, vemos que el diablo agarra las escrituras, y le dice, no, mira, si en la primera no caíste, ¿verdad?, pues en esa segunda, mira, aquí dice la escritura claramente que el Señor va a mandar ángeles. Aquí nada más el diablo omite que si tú lo ves en todos sus caminos, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, y no lo está obedeciendo en todos sus caminos. Pero seguramente el diablo estaba utilizando la palabra de Dios. Y muchas veces, hermanos, nosotros también hemos utilizado esa palabra de Dios de una forma no apropiada, ¿verdad? Yo he visto a gente, por ejemplo, que dice, no, hermano, ese hermano está en pecado, por aquí la palabra dice claramente, ¿verdad? Y ese hermano casi le dicen ya no tiene salvación, ¿verdad? O algunos otros aplican la palabra de Dios y dicen promesas. Oye, mira, dice aquí
busca primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Bueno, pues yo voy a buscar primeramente el reino de Dios y el BMW vendrá por añadidura, ¿verdad? Porque aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si busco el reino de Dios, hermanos, mis deseos van a ser para el reino de Dios, ¿verdad? Si cae un BMW, qué bien, pero seguramente las bendiciones van a caer en los caminos del Señor, ¿verdad? Todo lo que nosotros queramos tener, ¿verdad? Va a venir por añadidura, ¿verdad? Yo quiero mi libro, ¿verdad? Y no hay dinero, pues el Señor va a dar, ¿verdad? Para yo tener para estudiar la palabra de Dios, va a dar para yo tener, si no tengo el tiempo, Él va a dar el tiempo, ¿verdad? Entonces a veces aplicamos la palabra de Dios en un sentido incorrecto, ¿verdad? Algunos pastores inclusive cuando predican, hermanos, no sé si usted haya oído ese término, y no sé si esté bien escrito, pero bibliazo, ¿verdad? Si han oído eso, ¿verdad? Entonces predica o predicación, como predicación, ¿verdad? Y algunos te cuenta que avienta la Biblia, ¿verdad? Y golpea. Entonces están usando la palabra de Dios de una forma. La palabra de Dios solamente puede ser utilizada sí para redarguir, hermanos, pero sobre todo para mostrar el amor, ¿verdad? Para animar, para llevar a la gente a los pies de Dios. ¿Qué le decía Pablo al joven Timoteo? ¿Recuerdan ustedes? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Qué más, hermanos? Que traza bien la palabra, ¿verdad? Dice la palabra, versión 1909, la versión anterior, que traza bien la palabra de verdad, ¿verdad? Y por ahí creo que la versión 60 me dice que usa bien la palabra de verdad, que la usa bien, o sea que y hay otras versiones, está viendo que dice que interpreta bien, que aplica bien la palabra de verdad, ¿verdad? Entonces esa es, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, pero la aplicamos bien y la aplicamos para nuestra vida y para animar a otros cristianos, redarguirlos, estamos aplicando la palabra de verdad bien. Entonces tener mucho cuidado, hermanos, con utilizar la Biblia para bien. Así que, hermanos, si nosotros queremos, si el diablo te decía, oye, mira, tírate del penáculo y vas a verle el espectáculo que vas a hacer. Bueno, hermanos, Dios tenía, con Jesús, y tenía un espectáculo todavía mayor, mucho mayor que tirarse de un penáculo, ¿verdad? Tenía pensado morir en la cruz y ser de salvación para toda la humanidad. ¿Ustedes creen que haya un espectáculo mayor a eso? No hay uno. Y si usted dice, yo quiero demostrarle a la gente más bien impactar a las multitudes, impactar a mi familia, usted dígale que usted ha logrado la salvación, hermano, y no va a haber otra cosa más espectacular que usted le diga a la gente, yo soy salvo. Y estoy esperando que el Señor Jesús venga, ¿verdad? Para irme arrebatado con Él, ¿verdad? No hay mayor espectáculo que ese, hermanos. Entonces la primera tentación era la física, la segunda la fama, y la tercera, hermanos, pues es la tentación de adoración, de adoración, quizás de deseo de riqueza, ¿verdad? Dice la palabra de Dios así, en los versículos del 8 a 10, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y les dijo, todo eso te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete a Satanás, porque en Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el demonio no era, realmente era muy astuto, ¿verdad? De hecho en la Biblia lo vemos como el engañador. Dice el demonio sabía que que Jesús venía a ganar los reinos del mundo, ¿verdad? Porque Él iba a extender su palabra de Dios para todas las naciones. Entonces el diablo le dijo, mira, pues aquí está, mira, todos estos reinos te los voy a dar a ti, te voy a ahorrar mucho tiempo y muchas cosas, ¿verdad? Y hermanos, todavía al día de hoy el Señor Jesús nos sigue, el Satanás, ¿verdad? Nos sigue diciendo, oye, pues mira, puedes ganar todo esto, ¿verdad? Eres contador, no, pues tú puedes ganar muchas cosas. Quizás Él no nos va a pedir de una forma a otra que nos postremos frente a Él, pero sí nos va a permitir que adoremos más el pecado, ¿eh? Que adoremos a las cosas de Satanás. Y realmente cuando queremos otras cosas mucho más que Dios, ¿no? Cuando le damos mucho más importancia a otras cosas y las deseamos más que tener una comunión con Dios, pues estamos cayendo en esta tentación, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, el que no está conmigo, contra mí es. El primer lugar, hermanos, es de Dios, ¿verdad? De su palabra.
y no hay otro, Dios no, como decía también un predicador, ¿verdad? Nuestro Dios no es un Dios de segundos lugares, ¿verdad? Ni de terceros lugares. Cuando usted está dándole el segundo lugar, usted está aceptando, ¿verdad? Que el Señor, que Satanás le diga, mira esto, todo eso te lo puedo dar, ¿verdad? Pero necesito que tú te postres ante mí. Y es el objetivo de Satanás, ¿verdad? Cuando él nos tiende de una manera muy sutil, lo que él busca es apartarnos de ese plan de Dios, ¿verdad? Seguramente Dios tiene un plan con nosotros todos los días y cada mañana. Y el diablo va y le dice, no, mira, oye, fíjate que has trabajado mucho, te mereces un descanso, ¿eh? Te mereces esto. O mira qué hermoso se ven estas cosas. Lucha por ellas, búscala por ellas. Si le dedicas tiempo, si te duermes temprano, ¿verdad? La vas a alcanzar, ¿verdad? No te distraigas en leer la Biblia porque te quita mucho tiempo, es muy compleja. Entonces, si le ponemos a leer el libro de Apocalipsis, si le ponemos a leer Mateo 28, Mateo 24, va a decir Satanás, no, hombre, es muy difícil, hombre, no, o sea, no lo vas a entender, ¿verdad? Y ahorita estuvimos leyendo esa parte, que algunos de nosotros le hemos sacado, a veces le sacamos la vuelta a pasajes difíciles, ¿verdad? Pero ¿usted cree que se la sacamos por nosotros mismos? He escuchado a varios hermanos que dicen, no, Ezequiel no, ese no lo quiero leer, ¿verdad? Bueno, pues el Satanás es el que le dice, no tienes tiempo en leer esas porciones de la Biblia, ¿verdad? O sea, dedícale tiempo a algo que te guste, a lo mejor le decía, pues sale papá, no va a decir, vete por algo que te deje. Y ahí es algo, a mí me queda impresionante esto, hermanos, de que le dice a Satanás, te daré. Dice, todo esto te daré. ¿Usted cree que Satanás tenga esa autoridad sobre el mundo? Si yo me voy al Evangelio de Lucas, el mismo pasaje, hermanos, el mismo pasaje que estuvimos ahorita leyendo, pero de acuerdo a lo que el doctor Lucas dice en el versículo 4, versículo 6, en la misma tentación de Jesús, pero desde el punto de vista del evangelista Lucas, dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiera la doy. ¿Qué le parece el pasaje, hermano? Es impresionante, ¿verdad? Dice, a mí me ha sido entregada esta potestad, ¿verdad? Y Jesús no le dice, a ver, no, espérate, o sea, no le negó, ¿verdad? No le negó. Dice la palabra de Dios allá, ese no lo tengo aquí, ¿verdad? Si usted lo busca en Efesios 2:2, dice el apóstol Pablo sobre aquellos salvos por gracia, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, ¿verdad? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces el Satanás tiene un poder aquí en la tierra. Y por eso el apóstol Pablo, que nos dice en Efesios 2:2, después es en Efesios 4:6, ¿verdad? Que le dice, a ver, los ataques del diablo están muy fuertes, entonces necesitas ponerte una armadura, ¿verdad? Una armadura, y hay un yelmo de salvación, y una coraza de justicia, y una espada del Espíritu, ¿verdad? Porque con esa puedes apagar los dardos del maligno, ¿verdad? Sin esa coraza de justicia vas a ser blanco, ¿verdad? De este maligno. Entonces, hermanos, el Satanás nos sigue diciendo, mira, que todo eso te lo puedo dar porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué debe hacer el cristiano, hermanos? Pues hablar con la misma autoridad que Jesús le respondió, ¿verdad? Vete, Satanás. Dice Santiago 4:7, allá el apóstol Pablo dice, sometemos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces es una forma de correrlo, ¿verdad? Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y hay otros pasajes, ¿verdad? En los que dicen que el príncipe de este mundo es echado. Entonces son esas tres tentaciones, ¿verdad? Tentación física, tentación sentimental y de fama, y tentación de adoración. Entonces, hermanos, para cerrar este sermón, pues pongo este último slide, ¿no? Mucho que aprender y aplicar en nuestras vidas. Es importante este pasaje, ¿verdad? De la tentación, porque es un pasaje que inclusive nosotros lo vemos reflejado allá en Hebreos 4, cuando lo estuvimos nosotros estudiando,
Dice Hebreos 4:15, Jesús se identifica con los pecadores. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces Dios vino a ser tentado, ¿verdad? Y como mencionábamos ahorita, de una forma mucho más severa que la de nosotros, ¿verdad? Pero vino para hacerlo, principalmente, diferentes razones puede haber, ¿verdad? Pero una de ellas es para poderse tener, para identificarse con nosotros, ¿verdad? Dice, ok, pues yo conozco que la hermana Paz, que el hermano Donovan son tentados, y Jesús seguramente va a decir, sí, yo también fui tentado, ¿verdad? Entonces viene un ánimo, puede salir de esa tentación, ¿verdad? Porque yo conozco, yo lo escarmenté, ¿verdad? Y también porque él pudo superar esa tentación, ¿verdad? Él pudo superarla, y por haber sido superado y por haber sido un hombre sin mancha, pudo haberse sacrificado por nosotros, ¿verdad? Entre otras cosas. Entonces, ¿cómo nosotros debemos de enfrentar las tentaciones, hermanos? Porque ya vimos claramente que Dios, que Satanás tiene potestad, y porque Satanás nos puede tentar, y porque inclusive el Espíritu, ¿verdad?, nos puede estar llevando a lugares donde hay tentación. Pues aquí brevemente, hermanos, de lo que estuvimos leyendo, es que primeramente tenemos un sentido de ánimo muy humilde, ¿verdad?, para la tentación. Jesús se fue al desierto, hermanos. No sé si usted ha visto, yo me acuerdo cuando yo viajaba y era pequeño, que viajaba en las cosas, viajábamos en tren y en autobús, no viajábamos en avión, pero me llamaba mucho la atención ver a los Boy Scouts, ¿verdad?, que viajaban, llevaban así una mochila así en las espaldas, no sé si ustedes los han visto, pero en aquel tiempo no había balizas de rueditas cuando yo era pequeño y viajaba, llevaban así una mochila, pero impresionante, ¿verdad? Llevaban todo lo necesario en esa mochila, ¿verdad?, cargándola, y eran fuertes. Seguramente Jesús no llevaba esa mochila al desierto, ¿eh? Él iba en completa humildad. Así debe ser nuestra vida, hermanos, para poder enfrentar las tentaciones. Él se separó completamente del mundo, ¿verdad? Es una ilustración, ¿verdad? Él fue al desierto y como me voy a separar del mundo, ¿verdad? Y voy a ser concentrado, hermano. Usted también puede separarse de las cosas mundanas, ¿verdad? Ahorita yo mismo, ¿verdad?, todos los días leo y veo cómo salen dando los aranceles, investigo, ¿verdad?, los aranceles y la guerra comercial y lo que dice China y lo que contestan allá los canadienses. ¿Usted cree que yo estoy separado del mundo, hermanos? Pues puede llegar Satanás y atacarme, ¿verdad?, porque yo estoy completamente metido en el mundo, hasta que digo, a ver, bueno, ahora sí es el tiempo de meditar, ¿verdad? Pero mientras más estamos en el mundo, más blanco vamos a ser de Satanás. Otra cosa también fue que fue lleno del Espíritu Santo antes de ser tentado, ¿verdad? Dice que él era lleno del Espíritu Santo. Entonces, si usted, hermano, está lleno del Espíritu Santo, ¿cómo puede estar lleno del Espíritu Santo? Pues orando, leyendo su palabra de Dios, está meditando en ella, usted puede enfrentar la tentación. Y, hermano, seguramente la palabra de Dios tiene poder para aplastar a Satanás. Bueno, yo me acuerdo de las películas también que veía cuando era chavo, cuando estaba joven, ¿verdad?, que ya son muy diferentes a las de hoy, pero me acuerdo de esas películas de vampiros, ¿verdad?, donde el vampiro era solamente muerto, tenía que ser con una daga en el corazón, ¿verdad? Bueno, la palabra de Dios es mucho más profunda. Inclusive también había cruces, ¿verdad? Dice, no, con esa cruz llega Satanás, y hasta me acuerdo que se les pintaba de fuego, aquí con ceniza, ¿verdad?, con fuego. Entonces, la palabra de Dios es mucho más fuerte, ¿verdad? Y no es la cruz la que salva o la que puede debilitar a Satanás, ¿verdad?, sino la acción que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Eso es lo que nos va a salvar. Dice la palabra de Dios, y aquí vinieron ángeles y le servían. También es un versículo importante, ¿verdad?, para estudiarlo, analizarlo, ¿verdad? Pero seguramente Dios va a darnos la salida, ¿verdad?, y de una forma u otra va a poder ministrar. Cuando nosotros estamos siendo tentados, si somos hijos de Él, Él nos va a dar el soporte y nos va a ministrar, ¿verdad?, a través de su valiosa ayuda. Y bueno, hermanos, para terminar, también Jesús responde y cita Deuteronomio, ¿verdad? No sé si usted ve, léalo en casa, si tiene. Mi papá decía, antes de comer, hermanos, vean ese pasaje. Hermanas, no le den de comer al esposo hasta que lean los versículos 6 y 8. Y pues a lo mejor ahora es diferente, hermano, no invita a su esposa a comer hasta que lea la hermana
los versículos 6 al 8 de Deuteronomio, pero son los que Jesús utiliza para enfrentar a Satanás, ¿verdad? Y algunos estaban leyendo durante la semana y veían que un estudioso decía, pues muy probablemente era la lectura que en ese momento estaba leyendo de Jesús, ¿verdad? O la tenía muy fresca el libro de Deuteronomio. Y cuando viene a atacarlo a Satanás, y dice, mira, pues acabo de leer esta parte de la Biblia. Y decía este escritor, pan fresco de la mañana. ¿A usted le gusta el pan recién hecho, hermanos? Inclusive yo paso ahí por Félix Gómez y Avenida de Los Ángeles, está la Bimbo, y huele el pan así fresco desde 300 metros, ¿verdad? Así. Se ve impresionante, ¿verdad? A cualquiera le gusta, ¿verdad? Dice, ¿a qué hora sale el pan? A las 4 de la tarde, ¿verdad? Es muy diferente al pan duro, ¿verdad? Pero 2 o 3 días después. Bueno, este escritor decía, hermano, asegúrese de tener pan fresco espiritual, ¿verdad? Si usted lee una porción de la Biblia, es un pan fresco, ¿verdad? Que tiene y lo puede aplicar. No, si usted tiene pan recién hecho, pan recién leído, usted puede enfrentar a Satanás, ¿verdad? Pero si usted tiene una Biblia ya relegada, empolvada, ¿verdad? Decirle, hermano, que ¿dónde está mi Biblia? O el domingo, ¿verdad? Anda buscando la Biblia, ¿verdad? Y pues déjame ver dónde la dejé hace una semana, la Biblia. Entonces, sí, pero si tenemos pan fresco, no vamos a poder enfrentar las tentaciones de Satanás. Entonces, hermanos, vamos a ser despedidos, hermano, vamos a ser despedidos y vamos a invitar a Jesús, ¿verdad? A invitar a Jesús, porque nuevamente Satanás está trabajando, ¿verdad? Dice que aún tratando de engañar a los escogidos. Entonces, hermano Esteban, ¿nos puede despedir en oración, por favor? Padre eterno, damos infinitas gracias, Señor, por la exposición de tu palabra, fuerte y clara, Señor, que penetra en nuestros corazones el saber, el entender, el ejemplo que nos dejó tu Hijo Jesucristo, Señor, al soportar todas las tentaciones y darnos el ejemplo de que a través de aplicar tu palabra en nuestras vidas, de vivir en ella diariamente, constantemente, tú nos fortalecerás a través de tu Espíritu para no pecar, Señor, como hizo tu Hijo Jesucristo. Damos gracias por esta predicación, Padre, y te suplicamos que sigas usando a nuestros pastores, a los predicadores, para que este alimento espiritual se mantenga vivo y firme en nuestras vidas, como lo dijo nuestro Señor Jesús, Él es el pan de vida, y deseamos, Señor, alimentarnos de Él a cada instante. Toca nuestros corazones y redargúyenos, Señor, para que vivamos de acuerdo a tu bendita palabra. Lo suplicamos y lo agradecemos todo con humildad, en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a entonar este último canto, porque Él vive.